Yo no sé si usted está sintiendo lo que yo estoy sintiendo, pero aquí hay un mover hermoso de Dios. Yo sé que hay muchas personas que en esta hora han clamado a Dios, y yo estoy seguro que Dios les responderá. Yo estoy seguro que Dios está abriendo la puerta. Él abrirá. Yo estoy seguro que Dios está haciendo cosas maravillosas en este día. Dios le continúe bendiciendo, mis amados hermanos. Muy buenas tardes ya. Quisiera saber si hay alguien que nos visita por primera o por segunda vez, que levante su mano. Si hay alguien que nos visita por primera, pues Dios le bendiga, Dios bendiga. Saludamos también de una manera especial a Lisandra y la iglesia de Nuevos Comienzos Italia. Le mandamos un caluroso saludo desde aquí. Nosotros estamos en la serie La Playlist de Dios, y durante el periodo de esta serie nosotros estaremos ensalmados. Usted dirá, ¿cómo así? Sí, estaremos ensalmados. Así que si usted fue uno de esos que cuando estaban pequeños lo llevaron a ensalmar, pues déjeme decirle que usted perdió su tiempo, porque ese no es el verdadero ensalmo. Así que si aquí hay alguna bruja o hay alguna bruja que no está viendo por YouTube, devuélvale el dinero a esas personas porque lo engañaron. El verdadero ensalmo es porque nosotros estaremos durante esta serie, estaremos cantando salmo, orando salmo y predicando salmo. Por lo tanto, nosotros vamos a estar ensalmados. El tema de hoy es abatido. Napoleón Bonaparte, después de años de exilio militar y político, Napoleón comenzó a tomar decisiones cada vez más precipitadas y erráticas, especialmente tras su fallida invasión de Rusia en 1812. La derrota en la batalla de Waterloo en 1815 lo dejó abatido, llevando a su exilio en la isla de Santa Elena, donde murió en soledad y derrota. Al igual que Napoleón, hemos visto muchas personas que han caído en la derrota por mantenerse en un estado de abatimiento. Pero hoy Dios nos enseñará estrategias y herramientas para salir victoriosos cuando nos encontremos en un estado abatido. En la Biblia encontramos un salmo que, aunque muchas veces este salmo se lo atribuimos a David, la Biblia dice que fue escrito por los hijos de Coré. Y aparentemente el salmista estaba pasando por un momento de abatimiento. El salmista estaba abatido y no de lechosa. Si nosotros leemos en el Salmos 42:5, nos daremos cuenta por lo que estaba pasando el salmista. La palabra de Dios dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Yo quiero que por favor usted cierre sus ojos y me acompañe a orar por el mensaje de esta hora. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Dios. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por el privilegio que tú nos das de mantenernos aquí, Señor Dios, alabando y adorando tu nombre, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que sea tú, Padre, tratando con cada uno de los corazones que se encuentran en este lugar y los que nos ven a través de YouTube, Padre. Que sea tú tratando con ellos, Dios. Que si hay algún corazón sediento en esta hora, Señor Dios, a través del mensaje de tu palabra, pueda saciar su sed, Señor Dios. Que si hay alguien que vino aquí abatido, pueda salir renovado, fortalecido. Y si hay alguien que está cautivo, tú lo puedas libertar.
en el nombre de Jesús. Amén. El contexto de este salmo dice que el autor del Salmo 42 aparentemente está en el exilio, se encuentra en un estado de asilio en contra de su voluntad, a gran distancia del santuario de Sión, el lugar de descanso de la presencia y la manifestación divina de Dios, rodeado de un pueblo impío que se burla de él como un abandonado de Dios, y consuela su alma afligida mirando hacia atrás con anhelo a lo que ha perdido, con la perspectiva de la ayuda de Dios que pronto aparecerá. Todas las quejas y esperanza que expresa se parecen mucho a las de David durante la época de Absalón. Pero para nosotros tener una mayor claridad de lo que estaba aconteciendo al salmista, vamos a analizar los versículos anteriores de este capítulo. En el capítulo 42:1 dice, este versículo que nosotros acabamos de cantar y adorar a Dios en esta hora, dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Aquí vemos que el salmista hace una metáfora o un paralelismo con un ciervo que brama por las corrientes de las aguas. El ciervo es un animal que mayormente habita en zonas boscosas. Pero cuando hay una tremenda sequía, o cuando hay sequía y el ciervo siente una sed intensa, él comienza a emitir un sonido para dar a entender de que está sediento, de que está muriendo de sed. Y el salmista hace este paralelismo con el ciervo y dice: así como el ciervo está clamando por las corrientes de las aguas, así está clamando, oh Dios, el alma mía. Y muchas veces los animales son más inteligentes que nosotros, porque el ciervo comienza a bramar, que no se dice bramear, bramar en busca de agua, dando a entender que tiene una gran necesidad. Y muchas veces nosotros estamos pasando por situaciones en las cuales nosotros necesitamos ayuda y nosotros preferimos quedarnos callados. No hablamos con nadie, no nos expresamos con nadie. Y el salmista dice que así como el ciervo, así él está bramando por la corriente de las aguas. En el capítulo 2 dice: mi alma tiene sed de Dios. ¿Pero de qué Dios? O sea, él está diciendo: mi alma tiene sed de Dios. ¿Pero de qué Dios? Porque todos nosotros sabemos que existen muchos dioses con D minúscula. Pero él está diciendo: mi alma tiene sed de Dios. ¿De cuál Dios? Del Dios vivo, del Dios que yo sé que me escucha, del Dios que yo sé que me atiende, del Dios que está sentado en su trono. De ese Dios yo tengo sed. Dice: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Dice el número 3: fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días: ¿dónde está tu Dios? Mientras él estaba atravesando por esta sed intensa de Dios, habían muchos detrás de él, muchas personas impías que le decían: ¿dónde está tu Dios? Y el versículo clave para nosotros entender por lo que estaba pasando el salmista está en el capítulo 4, donde dice: me acuerdo de estas cosas
¿De qué cosas? ¿De qué cosas se estaba acordando el salmista? Dice, y derramo mi alma dentro de mí. Él se estaba acordando, dice, de cómo yo fui con la multitud y la conduje a la casa de Dios, entre voces de alegría y alabanza del pueblo en fiesta. Él está anhelando eso. Él está diciendo que se acuerda de esas cosas, porque el salmista era un levita. Y él dice que él se acuerda cuando él agarraba, cuando él conducía al pueblo para ir delante de la presencia de Dios y cantar alabanzas, el pueblo en fiesta. El principal motivo que vemos por el cual el salmista estaba abatido y turbado no era porque lo habían botado del trabajo, no era porque su esposa lo había dejado, no era porque su negocio había quebrado. Y todo esto son motivos para cualquier persona estar abatido. Pero este no era el motivo por el cual el salmista estaba abatido. El motivo por el cual el salmista estaba abatido era por la presencia de Dios. ¿Y hasta qué punto nosotros hemos llegado donde nosotros sentimos una sed intensa o una gran necesidad de la presencia de Dios? Y yo no te estoy hablando simplemente de venir a la iglesia y adorar a Dios. Yo te estoy hablando es de la presencia de Dios continua en tu vida. Que cuando tú vas en el carro, cuando tú estás en el trabajo, tú sientes la presencia de Dios como llega a tu vida. Que cuando tú comienzas a adorar a Dios o estás orando en cualquier lugar o meditando en su palabra, tú sientes como el Espíritu Santo te consuela y te dice: yo estoy aquí contigo. ¿Hasta qué punto nosotros anhelamos esto? El salmista dice que él anhela esa presencia de Dios. El salmista le hace dos preguntas a su alma. Y yo no acostumbro a esto, pero por favor, quiero que me ayuden en esta hora. Yo quiero que usted cierre sus ojos y no lo abra hasta que yo no le diga. Cierren sus ojos ahí donde usted se encuentra y trate de encontrarse con usted. Cierre sus ojos. Trate de visualizar su alma y pregúntele: ¿por qué te abates? ¿Por qué te abates? En hebreo la palabra abatido significa literalmente rendido o humillado. Esta palabra se usa para describir a alguien que ha perdido la fuerza, el ánimo, que ha sido sometido a una situación que le causa una profunda tristeza. ¿Qué te tiene triste? ¿Qué hace que te sienta humillado? ¿Qué ha hecho que tú pierdas las fuerzas? Pregúntale a tu alma: ¿por qué te abates? Vuelve y pregúntale a tu alma, ¿por qué te turbas? ¿Qué es eso que te está turbando? En hebreo la palabra turbado se describe a alguien que está confundido, desorientado, perturbado mentalmente o emocionalmente. Se refiere a un estado en que una persona no puede pensar con claridad debido a su confusión. ¿Qué te turba en esta hora? ¿Qué es lo que te tiene confundido? ¿Qué es lo que te tiene desorientado? Pregúntaselo a tu alma. Este momento es hora de que tú le preguntes a tu alma: ¿por qué te turba? Pregúntale. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué respuesta tú le estás dando a tu alma en medio de esta pregunta? ¿Qué respuesta tú le estás dando a tu alma cuando tú le preguntas: ¿por qué te turbas? ¿Por qué te abates? ¿Qué respuesta le está dando? Puede abrir tus ojos. La respuesta es: espera en Dios.
espera en Dios. El salmista le dijo a su alma: espera en Dios. Y espera en este versículo se proviene de un término hebreo que significa esperar con expectativa y confianza. Espera en Dios con la confianza de que Dios te va a responder. Espera en Dios porque Dios no te va a defraudar. Espera en Dios porque Él va a atender a tu llamado. Isaías 40:31 dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es que yo no he visto a nadie que haya quedado defraudado cuando espera en Dios. Yo no he visto a nadie que me haya dicho: Dios, me quedó mal, lo estaba esperando y no llegó. No, Dios siempre llega a tiempo a nuestra vida. Espera en Dios. No te desesperes, espera en Dios. El salmista nos enseña que a pesar de las circunstancias difíciles, debemos depositar nuestra confianza en Dios y esperar en Él, sabiendo que Él es nuestra salvación y nuestro Dios. Este salmo nos recuerda que la esperanza no se encuentra en las circunstancias eternas, sino en la relación con Dios. Nosotros no podemos depender de lo que nosotros estamos viendo. Nosotros no podemos estar pendientes a que nosotros dependemos tal vez de un negocio, de que nosotros dependemos tal vez de nuestra esposa o de nuestro esposo, tal vez de nuestro padre o de nuestra madre, o que nosotros dependemos de algún cargo político. Nosotros no podemos estar pendientes a las cosas que nosotros vemos. Nosotros tenemos que estar pendientes a Dios, y ese Dios que nosotros no vemos va a manifestar las cosas que nosotros queremos ver, pero es cuando nosotros aprendamos a esperar en Él. Aunque el salmista se encuentra en un momento de tristeza y desánimo, su esperanza se renueva al recordar quién es Dios y lo que ha hecho en su vida. Porque nosotros muchas veces estamos pasando por situaciones difíciles y pensamos como que el mundo se nos viene encima. Pensamos como que ya no hay esperanza. Y es necesario que nosotros recordemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Es necesario que nosotros recordemos que Dios nunca a nosotros nos ha desamparado, que Dios a nosotros nunca nos ha dejado solo. Y si en esos momentos por el cual tú has pasado Dios nunca te abandonó, ¿por qué te va a abandonar ahora? ¿Por qué tú crees que te dejará ahora? Dios siempre tiene el control. En medio de nuestras dificultades y pruebas podemos confiar en que Dios está con nosotros y que Él tiene poder para traer salvación y restauración a nuestra vida. Hay 5 herramientas que el salmista usó para combatir el abatimiento. Y si nosotros nos ponemos a analizar bien las características de alguien que está pasando por un estado de abatimiento y la comparamos con alguien que está en depresión, nosotros nos podemos dar cuenta que abatido y en depresión es lo mismo. Son 2 estados emocionales igual. Cuando nosotros nos sentimos abatidos, estamos a un paso de caer en una depresión profunda. Y el salmista nos deja 5 herramientas en estos versículos. 5 herramientas donde nosotros podemos combatir un estado abatido.
Número 1, la oración. La primera herramienta es la oración. El salmista recurrió a la oración como una forma de comunicarse con Dios y expresar sus sentimientos y necesidades a través de la oración. Es imposible nosotros tener una comunicación o una buena, como diría Ale, koinonía con Dios, si no es a través de la oración. A través de la oración nosotros podemos expresarle a Dios cómo nos sentimos. Y no es que Él necesite que nosotros le digamos cómo nos sentimos, porque Él lo sabe. Pero es bueno que nosotros le expresemos a Dios cómo nos sentimos. Muchas veces nosotros como padres vemos que nuestros hijos necesitan algo y nosotros esperamos que nos los pidan, porque nos deleitamos cuando sabemos que nuestros hijos dependen de nosotros y que nosotros somos su sustento. Asimismo, Dios se deleita con nosotros cuando nosotros vamos delante de Dios y le llevamos todas nuestras necesidades, todas nuestras cargas. Asimismo, Dios se deleita porque Él sabe que nosotros sabemos que Él es nuestro sustento. Y si Él es nuestro sustento, Dios no nos dejará en vergüenza. Número 2, alabanza y adoración. El salmista alabó y adoró a Dios. A pesar de su situación difícil, reconoció la grandeza y fidelidad de Dios, lo que le ayudó a cambiar su enfoque de sus problemas hacia la grandeza de Dios. Y tú dirás, usted lo dice muy difícil, muy fácil. Usted lo pone muy fácil. Pero usted no sabe lo que es yo estar metido en una situación donde yo ni siquiera tengo fuerza para levantarme de la cama, donde yo ni siquiera tengo fuerzas para hablar con nadie, y en medio de esa situación usted me está diciendo que yo alabe y adore. Y yo te diría, sí, yo sé que no es fácil, porque también yo he pasado por ahí. Yo sé que es difícil. Yo sé que hay momentos que nosotros no queremos hablar con nadie, donde nos sentimos totalmente abatidos, donde no tenemos fuerza para levantarnos de la cama, donde no queremos tener ningún contacto con el mundo. Yo sé que no es fácil, pero es ahí donde Pablo nos dice en Hebreos 13:14: por tanto, ofrezcamos continuamente el sacrificio de ¿qué? De alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Es ahí donde nosotros tenemos que sacrificar alabanza a Dios. En esos momentos donde nosotros estamos totalmente abatidos, donde no podemos, donde nosotros tenemos que darle una orden a nuestro espíritu, a nuestra alma, y decirle alaba a Dios y comenzar a alabar a Dios, porque eso es un sacrificio. ¿Y qué es un sacrificio? Un sacrificio es algo que nos cuesta. Entonces es necesario que en medio de esos momentos nosotros entonemos alabanza a Dios, porque es muy fácil. Es muy fácil nosotros adorar a Dios cuando la despensa está llena, cuando la cuenta de nuestro banco está como la de Alexander, en 3-0. ¿Cuánto? 1 y 6-0. Dios mío, Padre. Ahí fluyen las alabanzas solas. Pero cuando están como la mía en 0, ahí hay que sacrificar alabanza. Es ahí donde nosotros tenemos que sacrificar la alabanza. Aunque nosotros no vemos nada en la nevera, aunque no vemos nada en nuestra cuenta, nosotros sacrificar la alabanza y decir: yo sé que mi Dios es mi ayudador, y aún del fondo Él me levantará. No importa por lo que esté atravesando, Él va a proveer. Hay un corito muy famoso de los tiempos
de Clemen, cuando Clemen era pentecostal. Los tiempos de Clemen, había un corito que decía: no puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Y aunque en cierto punto no estoy muy de acuerdo con ese corito, pero si lo bien es cierto es que muchas veces nosotros, en medio de tristeza, en medio de dolor, en medio de sufrimiento, nosotros vamos a tener que alabar a Dios. Vamos a tener que cantar himnos a Dios. Vamos a tener que adorar a Dios. Ahora, de lo que yo estoy seguro es que en medio de esa alabanza, en medio de esa adoración, nuestra tristeza, nuestra preocupación, nuestro abatimiento no quedará, porque la alabanza se llevará todo eso y llegará un momento que nosotros vamos a estar adorando a Dios, que vamos a decir: pero ¿y cuándo fue que lo que yo sentía se fue? Porque no hay ningún problema que aguante la adoración y la alabanza de un hijo delante de Dios. Número 3, meditación en la palabra de Dios. Escuche bien, meditación. Yo no sé si están tomando nota, pero la número 3, meditación en la palabra. Yo no estoy diciendo que lean la palabra, yo estoy diciendo meditación en la palabra. Usted, en medio de ese proceso, usted no tiene fuerza para leer la palabra, pero eso que usted leyó antes de caer en ese estado, eso usted va a comenzar a meditar en eso, a meditar en su palabra. El salmista reflexionó en la palabra de Dios y encontró consuelo, encontró sabiduría y encontró dirección en ella. La meditación en la palabra le permitió renovar su mente y encontrar esperanza en medio de la adversidad. No hay forma de nosotros encontrar el camino, no hay forma de nosotros ver la luz en el túnel, si no es a través de la meditación en la palabra. No hay forma que nosotros salgamos de ese estado de abatido si nosotros no meditamos en la palabra. Porque dice el Salmo 119, 105: lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera en mi camino. En medio de ese momento de oscuridad donde nosotros no encontramos esperanza, donde creemos que todo se ha acabado y que ya para nosotros no hay salida, si nosotros comenzamos a meditar en la palabra, vamos a ver la luz al final del túnel. Vamos a ver esa luz de la palabra que nos va a comenzar a guiar. Y vamos a comenzar a ver cómo nuestros pasos se iluminan para nosotros salir de esa situación. Pero es a través de la meditación en su palabra. Deje de estar meditando en cosas vanas cuando usted esté pasando por ese proceso y comience a meditar en la palabra. Deje de estar meditando que a usted nadie lo quiere, que a usted nadie lo oye, que a usted no le importa a nadie, que todos se fueron y lo abandonaron. Deje de meditar en eso. En vez de meditar en eso, comience a meditar en la palabra de Dios, y usted verá cómo Dios le dará la salida. Usted verá cómo Dios le va a dar la solución para usted salir de ese proceso. Número 4 es la providencia de Dios. La providencia de Dios. El salmista depositó su confianza en la providencia de Dios y el cuidado de Dios. Reconoció que Dios estaba en control de todas las circunstancias y que podía confiar en Él para proveer, proteger y guiar en medio de las dificultades. No importa por lo que estemos pasando, nosotros tenemos que confiar en que Dios vendrá en nuestro auxilio, que Él es nuestro proveedor. No importa por la situación, no importa, porque Romanos 8:28 dice: para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados.
Entonces, si Romano me está diciendo que todo me obra para bien, yo tengo que estar pendiente de que la situación por la cual yo estoy pasando no es más que Dios procesándome, no es más que Dios entrenando mi carácter para cuando Él me entregue las cosas grandes, entonces yo sepa manejarla. Por último, la número 5, comunidad de creyentes. El salmista buscó apoyo y compañía en la comunidad de creyentes. Compartir sus luchas y preocupaciones con otros creyentes le brindó consuelo y ánimo. Por eso la importancia de nosotros congregarnos. Por eso la importancia de usted hacer comunidad con su hermano. Porque cuando nosotros hacemos comunidad con nuestro hermano y le podemos compartir nuestras preocupaciones, nuestro hermano puede orar por nosotros, nuestro hermano nos puede dar un consuelo, nos puede dar un consejo, y se nos va a hacer más fácil salir de ese proceso. Yo en estos días estaba reunido con el pastor López y le decía que qué bueno que el ministerio, el cuerpo pastoral ahora creció, porque ahora nosotros tenemos con más comunidad como pastores. Porque muchas veces yo me siento abatido y veo al pobre pastor, pobre en el espíritu, no en dinero, que está cargado con tantos problemas, y yo digo, no lo voy a cargar con los míos también. Pero ahora yo tengo a Alex para desahogarme, tengo a Tonos para cuando me sienta en esos momentos donde estoy abatido, poder hablar con ellos. Y usted dirá, ay, ¿los pastores se abaten? Claro que sí, más que ustedes nos abatimos, porque cada vez que nosotros nos llega la noticia de que hay un matrimonio en crisis, a punto de colapsar, hace que nosotros nos sintamos abatidos. Cada vez que nosotros vemos cómo hay tantos enfermos en la iglesia, nos sentimos abatidos. Cuando vemos que un hermano está pasando por un proceso económico, nos sentimos abatidos. Entonces muchas veces yo no puedo ir donde el hermano Pedro y decirle, oye, me siento preocupado, me siento abatido, estoy pasando por una situación y no sé cómo salir de ella, porque estoy preocupado. Porque es lo que va a decir, pero si eso es usted que es líder, si eso es usted pastor, imagínese yo que, míreme que yo no tengo nada en mi casa y usted me viene a mí a traer su problema. No sé si usted me entiende, pero ahora yo puedo agarrar al pastor Tonos y decirle, Tonos, estoy pasando por eso, y viceversa, y con Alex, y viceversa, y el pastor Ricky, porque nosotros nos vamos a entender, y eso va a hacer que nosotros salgamos, o no va a dejar que nosotros podamos caer en un estado profundo de abatimiento. Entonces, por eso la importancia de nosotros tener una comunidad de fe. Gálatas 6:2 dice, llevad los unos la carga de los otros y cumplí así la ley de Cristo. O sea, cuando yo me preocupo por mi hermano, por lo que está pasando, y yo oro por mi hermano, y me preocupo, le doy un consejo a mi hermano, yo estoy cumpliendo una ley de Cristo. Estoy cumpliendo la ley de Cristo. Es necesario que nosotros nos preocupemos unos a otros. Este versículo nos exhorta a llevar las cargas de los demás y apoyarnos mutuamente. La comunidad de creyentes es un lugar donde podemos encontrar ayuda y consuelo en tiempos de dificultad, y donde podemos brindar apoyo y cuidado a nuestros hermanos y hermanas en la fe. Estas herramientas fueron utilizadas por el salmista para encontrar consuelo, para encontrar fortaleza, para encontrar esperanza en medio de su aflicción. A través de la oración, la alabanza, la meditación en la palabra de Dios, la confianza en la providencia divina y la comunidad de creyentes, el salmista pudo experimentar la paz
y la restauración de su relación con Dios. Jesús es la fuente inagotable de agua viva. Así que si tú estás en este lugar, o si nos estás viendo a través de YouTube, y tú sientes que estás pasando por una sed intensa, donde nada te puede saciar, donde te encuentras vacío, donde te encuentras humillado, donde te encuentras desesperado, donde te encuentras turbado, Cristo es la fuente de agua viva que puede saciar toda la sed. Ven a Cristo y verás cómo se saciará tu sed. Y yo te hago un reto. Tú puedes venir a Cristo con toda la sed que tú tienes y toma del agua de la vida. Y si no te sacias tu sed, pues devuélveme mi agua. Me quedo con ella, porque a mí sí me sació. A mí sí me sació mi sed. Cuando yo andaba sediento, Cristo sació mi sed. Y no tan solo sació esa, sino que en medio de este camino nosotros vamos a tener muchos momentos donde nos vamos a sentir cansados, donde nosotros vamos a desmayar, donde nosotros vamos a sentir sed. Pero su palabra dice que Él ha puesto su espíritu en nosotros, y su espíritu fluye en nosotros como un río de agua viva que sacia toda sed que tengamos ahora y que podamos tener mañana. Cristo es nuestra esperanza. Cristo es la solución a nuestra sed. Póngase de pie. Yo no sé si tal vez tú viniste turbado en este día, o tienes esa necesidad que te carga, pero a través de esta alabanza el Señor te dice que Él te va a responder, pero solamente tienes que buscarlo. Búscalo, toca su puerta y yo estoy seguro que Él abrirá. Dios va a abrir las puertas. No importa por la situación que tú estés pasando, Dios abrirá la puerta. Dios saciará tu sed. Dios no te va a defraudar. Dios no te dejará solo en medio de este proceso. Dios no te dejará solo en medio de esta situación. Dios está ahí solamente esperando que tú toques su puerta. Si lo busca, lo encontrará. Si lo busca, si lo llama, Él te va a abrir y te saciará la sed. Y te aseguro que nunca más tendrás necesidad de agua, porque Cristo es suficiente, porque Él es el agua que brota para vida eterna.